Diligencia de lectura de sentencia en la causa penal número 794-2019, que se sigue contra Carlos Emilio Castro Girio, Félix Miranda Ponce y Carlos Enrique Padua Popayán. Se identifican los que van a participar. El abogado Jean-Pierre Tello Zabaleta. Señor magistrado, muy buenas tardes. Por la defensa, el señor Carlos Castro y el señor Carlos Padua Popayán. Abogado Jean-Pierre Emiliano Tello Zabaleta, con registro del Colegio de Abogados de Huaura, número 2388, con los demás datos ya consignados en la sesión anterior. Muchas gracias. En la ventana veo a una persona, Carlos Castro. Se identifica, por favor. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Carlos Emilio Castro Girio, identificado con DNI número 1530-0250. Ya, muy bien. Gracias. Carlos Enrique Padua Popayán. Muy buenas tardes, señor magistrado. Igualmente, mi nombre completo es Carlos Enrique Padua Popayán, DNI 15674508, y los demás datos consignados ya en anteriores audiencias. Ya, el señor Félix Miranda. Muy buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es Félix Miranda Ponce, con DNI número 31922560, y el resto de datos está consignado durante el proceso. Bien. El abogado Ignacio López. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes. Quien le habla es el letrado Ignacio Francisco López Flores, registro CAL 56724, más datos ya indicado en la audiencia anterior. Ya, el representante de la agraviada, el señor Jorge Laguna. Señor Jorge Laguna, su micrófono. Muy buenas tardes, señores. Soy el profesor Jorge Luis Laguna Barrón, DNI 1567-4043, representante de la Asociación de los Adultos Mayores del Distrito de Pativilca. Muy bien. Entonces vamos a proceder con la lectura de la sentencia. Se trata de la resolución número 26, 18 de marzo de 2025. Por motivo de simplificación y de economía procesal, vamos a obviar lo que es materia del grado, participantes en la audiencia, antecedentes, porque eso simplemente es repetir cuáles son los hechos establecidos por la Fiscalía. También omitimos la calificación jurídica, reparación civil, que solicitaron inicialmente el señor fiscal y el actor civil. También vamos a obviar el resumen del recurso de apelación, tanto del Ministerio Público como del actor civil. También vamos a obviar por economía procesal el resumen de las prestaciones de las partes que suscribieron en el juicio de segunda instancia, para pasarnos directamente a los fundamentos que justifican la decisión de este tribunal. Vamos con los fundamentos entonces. Punto número 7. Este es simplemente la base legal de la Constitución. El punto número 8 también la base legal respecto al articulado del Código Procesal Penal que permite la facultad de impugnar y cuáles son los extremos sobre los que se puede pronunciar el tribunal. Nos vamos a las respuestas a los agravios del Ministerio Público, punto número 9, sobre la pretensión de nulidad de la sentencia. 9.1. La actora civil, Asociación de Personas Adultas Mayores del Distrito de Pativilca, porque no se habría valorado la ocurrencia policial 417. Empero, estimamos que dicho defecto no tiene carácter insubsanable. Ello se puede subsanar, porque en tanto prueba documental puede ser valorada por el Tribunal de Alzada, sin encontrarse vinculado a alguna apreciación previa del juzgado de primera instancia, por lo que se descarta la nulidad procediendo a pronunciarnos sobre el fondo. 9.2. El Ministerio Público en sus alegatos en juicio también ha planteado la nulidad de la sentencia recurrida, pero en su recurso de apelación escrita
solicitó la revocatoria de la sentencia para que, reformándose, se condene a los procesados. Y en aplicación del principio de congruencia recursal, lo que corresponde es responder al pedido de revocatorio. 10. Error en el análisis de los hechos de la A cubo. 10.1. El primer cuestionamiento de la Fiscalía radica en la contradicción en que habría incurrido la A cubo en la valoración de la declaración del testigo Jorge Luis Laguna Barrón, pues la magistrada consideró que, si bien se describía la participación de Padua Popayán, no especificaba con claridad las acciones realizadas por cada imputado, y que no individualiza la conducta de los otros dos imputados, Carlos Castro Gilio y Félix Miranda Ponce. En la sentencia recurrida, la juez de la causa se ocupa del hecho del 23 de septiembre de 2017, solo en el fundamento 2.10.2. En el fundamento 2.10.1 solo resume la base fáctica materia de imputación del Ministerio Público, pero no realiza ningún análisis si el hecho del 23 de septiembre de 2017 ocurrió o no. Nos referimos al acto de la interrupción y destrucción del acondicionamiento que estaría realizándose en el local ubicado en calle Caracas sin número Pativilca. Sobre ello la juez no se pronuncia y parte erróneamente de la participación de los encausados. En efecto, en el primer párrafo, la juez hace referencia a las declaraciones de los testigos Jorge Luis Laguna Barrón, representante de la asociación agraviada, y de Anthony Medina Gamarra, policía que realizó la constatación, simplemente para determinar que no se acreditaba la individualización de las acciones desarrolladas por los imputados en los hechos. Y de igual forma se pronuncia sobre la prueba de la transcripción de visualización de Siri. 10.3. En ese sentido, antes de analizarse el tema de las acciones propias de cada imputado, previamente se debe esclarecer si se produjo el hecho atribuido del 23 de septiembre de 2017 y solo si se acredita que se produjo ese hecho, se pasará a establecer la vinculación de los procesados con ese hecho. Y solo de verificarse que los encausados realizaron los actos vinculados a los hechos, se procederá con el análisis jurídico, entre paréntesis, juicio de tipicidad, juicio de antijuricidad y juicio de culpabilidad. Ese es el orden que debió seguir la juez de primera instancia, pero que erróneamente no lo hizo. 11. Valoración de los medios de prueba personales en segunda instancia. 10.1. En estricta aplicación del principio de inmediación, el Tribunal de Alzada no está facultado para variar la conclusión o valoración de una prueba personal, tales como testimoniales o pericias, que de su contenido realizó el juzgado de primera instancia, como se establece en el artículo 425.2 del Código Procesal Penal. Sin embargo, esta limitante no elimina en su totalidad el criterio fiscalizador del Tribunal de Apelación, porque sí puede acceder al control de lo que la jurisprudencia ha denominado zonas abiertas, refiriéndose a aquellos aspectos ajenos a la percepción sensorial del juez de primera instancia a través de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos, como bien lo ha establecido la Corte Suprema en la Casación 5 del 2007, fundamento séptimo. En el presente caso, en primera instancia se han actuado solo dos pruebas personales, a saber, la testimonial de Jorge Luis Laguna Barrón y la testimonial de Anthony Medina Gamarra. Y en estricta aplicación del principio de inmediación, este tribunal no podría darle una valoración distinta, salvo en los extremos de las zonas abiertas, como se ha indicado en líneas arriba. Esto es, cuando se advierta falta de logicidad o argumentaciones incongruentes o contradictorias. Y dicha zona abierta se advierte en la declaración de Jorge Laguna porque la ACU es incongruente al referir que no se describe la actividad desarrollada de los imputados Carlos Castro y Félix Miranda, pero sí de Carlos Padua.
Es incongruente porque pudo continuar desarrollando su análisis respecto a Pablo Popayán. También es contradictorio respecto a Félix Miranda porque sí describió que llegó el jefe de serenazgo conjuntamente con los serenos en clara referencia a Félix Miranda y que dichos serenos y otros sujetos más destruyeron el techo y pared provisionales. En cuanto a Carlos Castro, sí coincidimos en que no se aporta mayor información. Por tanto, estimamos que se puede valorar nuevamente, incluso en forma distinta, en las zonas abiertas de la declaración del testigo Jorge Lauri. 12. Sobre los hechos ocurridos el 23 de septiembre del 2017. Sobre este extremo, podemos indicar que, salvo el tema de la modalidad empleada, violencia y amenazas, y sin ocuparnos por ahora a la actuación de cada procesado, que el incidente ocurrido el 23 de septiembre de 2017 en horas de la mañana no está en cuestión en sí mismo, puesto que el representante de la Asociación de Personas Adultas Mayores de Pativilca y los imputados coinciden en que hubo un conflicto o enfrentamiento entre un grupo de los asociados y el personal de serenazgo y otros trabajadores dependientes de la Municipalidad de Pativilca en el lugar calle Caracas y número Pativilca, entre la piscina y la liga de fútbol, donde el personal de la municipalidad interrumpió e impidió que los asociados coloquen paredes y techos provisionales en el local, desmontando lo realizado y retirando el material utilizado, palos, esteras, calaminas, entre otros. Así fluye del testimonio del agraviado Jorge Luis Laguna Barrón y a su modo lo admiten los imputados. 12.2. En efecto, el encausado Carlos Padua, en su declaración en juicio de primera instancia, señala que a las 7:30 lo llamaron por teléfono para informarle que habían ingresado algunas personas a ese espacio. Admite que él retiró un Eternit roto que estaba tapando de lo que era pared del lado lateral oficial de la piscina. También admite que habían esteras, era para que se instale su techo. El encausado Carlos Castro Girio asimismo asumió en su declaración en el juicio de primera instancia que llegó a dicho lugar cuando los eventos se estaban desarrollando, encontrando a los denunciantes, los serenazgos, el señor Miranda y muchas personas más de la parte de los adultos mayores. Asimismo admite que en el local había palos y esteras nuevas que estaban en el suelo. Por su parte, el encausado Félix Miranda Ponce refirió también en el juicio de primera instancia que tenía el cargo de subgerente de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional de la Municipalidad, teniendo, entre otras funciones, el control de serenazgo para la vigilancia de la población, y que el sábado 23 de septiembre del 2017 llegó a la Plaza de Armas y le informa que han entrado los del adulto mayor en la piscina, encontrando esteras viejas y nuevas y maderas en el suelo. También aduce que se apersonó a su oficina y envió al personal de serenazgo. Todo ello se ve corroborado con el acta de visualización de CD, de video actuado en juicio, que como bien anotó la ACU, no se actuó el video en sí mismo, sino su transcripción. Allí se consigna que existe una carpeta titulada Ataque a la Casa del Adulto Mayor, que se divide en otras subcarpetas, tituladas como video 2, video 3, y así sucesivamente hasta el video 24. Y específicamente los videos 2 y 3 se describe que varias personas están, entre comillas, sacando las esteras de un techo. Así, en el video 2 se hace mención a 4 personas, mientras que en el video 3 se consigna que son 6 las personas que están sacando las esteras del techo, precisándose que 2 de ellos son serenos de la Municipalidad de Pativilca. Y en el video 4 se consigna que 4 personas están sacando las maderas de las paredes, y que en el portón se encuentran 2 personas vestidas como serenos de la Municipalidad de Pativilca. 13. ¿Fue pacífico el desencuentro entre el personal de la Municipalidad de Pativilca y los asociados? 13.1. El testigo Jorge Luis Laguna Barrón dijo en juicio que hay videos que hablan más que 1000 palabras, refiriéndose al video en sí ofertado como medio de prueba en juicio, entre paréntesis, transcripción, como se indicó líneas arriba.
y expresamente mencionó que estábamos acondicionando nuestro local porque llegaba la fiesta de San Jerónimo. Tenían planificado actividades, estaban colocando una parte del techo que se había caído. En ese momento llegaron el jefe de Serenazgo con un grupo de personal que estaba trabajando en la Plaza de Armas. Había como 15 personas, mayormente de construcción civil, y empezaron a tumbarlo prepotentemente. Ahí están los videos. Nosotros les suplicamos de por qué lo hacían. 13.2. Ello significa que el accionar de los trabajadores de la municipalidad no contaba con la aquiescencia de los señores de la Asociación de Personas Adultas Mayores, y que más bien hicieron uso de la fuerza física para imponerse y lograr derruir lo que había estado ejecutando los miembros de la asociación aludida. Esta forma violenta se corrobora con la transcripción del video, en cuya subcarpeta denominada Video 7 se transcribe que una persona se identifica a sí mismo como periodista y asociado, y que fue llamado para que vea y han venido trabajadores que están en la Plaza de Armas matonescamente, esos señores, sin autorización de nadie. En el minuto 16.14 añade: Félix, ¿quién les ha mandado a esa gente para que matonescamente vengan y derriben la pared? Consignándose que dichos comentarios se repiten en forma sucesiva hasta el minuto 16.13. Clara evidencia de las personas que se sentían afectadas denostaban de la conducta de las personas que estaban sacando los palos, esteras y calaminas del techo y pared provisionales. E incluso se anota en el minuto 24.30 que 3 personas se encuentran en la puerta, 2 de ellos de Serenazgo y una persona que lleva papeles, entre comillas, donde pretende impedir el ingreso de un varón y una mujer adultos, mientras que una persona les dice: no sean así, que no se pongan barrera, cierre comillas. Y en el minuto 34.30 se relata de una persona al que identifican como el alcalde, que lleva en sus brazos calaminas eterní hacia afuera conjuntamente con 2 personas más, y el hombre que dice ser de prensa le espeta, entre comillas, ¿por qué actúa con actitud matonesca? 13.3. También en el video, en diferentes momentos se describe la presencia policial, clara evidencia que los acontecimientos se venían sucediendo el día de los hechos no eran pacíficos, y por lo mismo se encontraban allí para resguardar el orden. Es más, se escuchan voces que reclaman al policía Óscar Infante Flores, entre paréntesis, video 11, y este le responde: ustedes dicen que tienen posesión de uso, lo cual yo no veo, hagan valer su derecho. 14. Actos realizados por los imputados el 23 de septiembre del 2017. 14.1. Accionar del imputado Carlos Enrique Padua Popayán. Este imputado, alcalde de la municipalidad de Pativilca, ejercía el cargo máximo de la comuna y por lo mismo detentaba un amplio poder. Fue en dicha condición que acudió al lugar del conflicto el día y hora de los hechos, e incluso retiró, entre comillas, un eterní roto, como lo admite en juicio. Cabe indicar que el desarmar el techo y la pared provisionales de palos, esteras y calaminas no podía realizarlo una sola persona. Se requería de un número suficiente y mayor que el número de adultos mayores que estaban acondicionando el local para poder sofocar o vencer cualquier forma de resistencia. Y por ello fueron enviados alrededor de 15 serenos y un grupo adicional de personas que estaban realizando trabajos en la Plaza de Armas de Pativilca, como refiere el testigo Jorge Luis Laguna Barrón. ¿Quién ordenó a los serenos y al grupo adicional que trabajaban para la municipalidad a que actúen como lo hicieron? El testigo Jorge Luis Laguna Barrón afirma que la orden fue del mismo alcalde, es decir, del imputado Carlos Padua Popayán. El imputado no ha negado ello, y su conducta asumida en el desarrollo de los eventos de haberse hecho presente y retirado un eterní rojo, como él mismo lo asume en el juicio, es una clara demostración de respaldo al accionar de los serenos y demás trabajadores contratados por la municipalidad. Y en tanto máxima autoridad municipal presente en el lugar, se infiere que estaba dirigiendo, de hecho, el operativo de desalojo.
En tal sentido, se concluye que está probado que el diputado Carlos Enrique Padua Popayán sí ordenó que se desarme el techo y la pared provisionales que estaban construyendo con materiales rústicos, palos, esteras, calaminas y eternit, los asociados de la entidad agraviada, accionar que coincide con la imputación de hecho de la acusación fiscal. 14.2. Accionar del imputado Carlos Emilio Castro Girio. El encausado Carlos Emilio Castro Girio, el día de los hechos en su condición de gerente municipal, acompañó al alcalde y coprocesado Carlos Padua Popayán al lugar donde se suscitó el enfrentamiento con los asociados de la entidad agraviada, como lo refiere el testigo Jorge Laguna y se corrobora con la transcripción del video en CD, su carpeta de video 7 minutos 34.30. Respecto a la conducta desplegada por dicho diputado, más allá de su presencia en el lugar de los hechos, el testigo Jorge Laguna no proporciona más datos. En cuanto a la transcripción de video de CD, se consigna lo siguiente. Al minuto 34.30 llega la persona que se identifica ser de prensa, refiere que el alcalde se ha presentado de forma matonesca, y el mismo que lleva en sus brazos calamina eternía hacia afuera, conjuntamente con dos personas más, donde el hombre que dice ser de prensa le dice, ¿por qué actúa con actitud matonesca? El hombre de prensa le dice, el alcalde está con su gerente municipal. Además agrega que el alcalde está actuando en forma matonesca con su funcionario. Subrayado, allí se observa que la persona que lo identifican en ese acto como alcalde, conjuntamente con otra persona de estatura baja, tez trigueña, cabello lacio, vestido de casaca azul oscuro, con mangas de color plomo, a quien lo identifican en ese acto como gerente. Además se aprecia que el personal de serenazgo ayuda a trasladar las calaminas de ternil. Obsérvese que, aun cuando se menciona que el alcalde lleva en sus brazos calaminas de ternil, conjuntamente con dos personas, no se precisa quiénes son esas dos otras personas. Después de ese episodio, el supuesto hombre de prensa espeta al alcalde actuar como matón y solo después de ello se describe al gerente, que no sería otro que el diputado Carlos Emilio Castro Girio, y se añade que el personal de Serenago es quien ayuda a trasladar las calaminas de ternil. En buena cuenta, esos datos no permiten determinar que el diputado Carlos Castro sea una de las personas que carga calaminas o que esté ayudando, apoyando al alcalde con tal labor de cargar calaminas. Ahora bien, el cargo preciso que se le atribuye en la acusación es haber apoyado al alcalde distrital Carlos Padua Popayán para que retire y destruya una pared de ternit que servía de división para separar el local de la asociación agraviada y la piscina municipal. Entre paréntesis, el resaltado en negritas no está. Apoyar, según el diccionario de la Real Academia Española, significa favorecer, patrocinar, ayudar. La ayuda o apoyo que se habría brindado al coprocesado sería que, conjuntamente con el secretario de Seguridad Ciudadana y coimputado, Félix Miranda Ponce, empezaron a retirar y destruir la pared de ternil que servía de división para separar el local de la asociación agraviada, la piscina municipal. Desde el punto de vista teórico, este apoyo o ayuda para el caso de Marras puede interpretarse de varias formas. Uno, destruir por mano propia la pared rústica o trasladar por mano propia sus elementos desmontados, palos, calaminas o esteras. Dos, ordenar a otros que ejecuten la destrucción de la pared o el traslado de sus elementos fuera del local. Y tres, por su función gerencial, evacuando documentos que autoricen la destrucción de la pared. En el presente caso, en atención al principio de congruencia procesal, solo podemos referirnos a lo que estrictamente está contenido en la acusación fiscal, por lo que tendríamos que descartar de plano el tercer supuesto por no haber sido mencionado en el requerimiento acusatorio. En cuanto al primer supuesto, se descarta porque no se ha acreditado ello con los medios de prueba actuados como se han analizado líneas arriba. En relación al segundo supuesto, tampoco fluye alguna información de los medios actuados en juicio que el encausado haya ordenado tal cosa. En conclusión, no está probada la conducta atribuida al encausado Carlos Emilio Castro Girio. 14.3.
accionar del imputado Félix Miranda Pons. El cargo preciso que se le atribuye al imputado Félix Miranda, según la acusación fiscal, es, entre comillas, haber apoyado al alcalde distrital Carlos Padua Popayán para que retire y destruya una pared de Eternit que servía de división para separar el local de la asociación agraviada y la piscina municipal. Y después, y desde el punto de vista teórico, este apoyo o ayuda para el caso de Marras puede interpretarse de dos modos. Uno, destruir por mano propia la pared rústica o trasladar por mano propia sus elementos desmontados, palos, calaminas, esteras. Y dos, ordenando a otros que ejecuten la destrucción de la pared y el traslado de sus elementos fuera del local. Pues bien, el encausado Félix Miranda Ponce ejercía el cargo de secretario técnico de Seguridad Ciudadana cuando ocurrieron los hechos. Conforme se desprende de la prueba documental carta número 039-2021, y según sus propias palabras, una de sus funciones era el control de serenazgo. Además admite que estuvo en el lugar del enfrentamiento el día de los hechos. En cuanto a su accionar, el testigo Jorge Luis Laguna Barrón señaló en juicio que no observó que el imputado Félix Miranda Ponce haya retirado algún objeto del lugar de los hechos, pero que sí advirtió que él controlaba que los miembros de la asociación agraviada no pasaran al local, es decir, impedía el ingreso al local. Este dato es relevante, porque si bien no se menciona que el imputado por su propia mano haya impedido u obstaculizado a los miembros de la asociación agraviada que ingresen al local, sí menciona que controlaba que no ingresen. Y este control lo hacía por intermedio de otras personas, es decir, el personal a su cargo, los serenos. Estos serenos fueron quienes desarmaron el techo y la pared provisional construida con material rústico, palos, esteras y calaminas, como se aprecia de la transcripción de los videos 2 y 3. Dichos serenos, reiteramos, estaban subordinados a su inmediato superior, que es el imputado Félix Miranda. Y como él mismo lo admite en juicio, fue él quien inicialmente envió a los serenos al lugar de los hechos, para luego informar al alcalde. Adviértase que, aunque el encausado Félix Miranda no ejecutó directamente la destrucción de la pared rústica, sí lo hizo el personal a su cargo. Por supuesto que los serenos no habrían actuado por iniciativa propia, sino que fueron enviados por Félix Miranda. Félix Miranda, a su vez, se encontraba subordinado al alcalde Padua Popayán y habría actuado por disposición de este. Pues si hubiera actuado en forma autónoma, el alcalde pudo haber desaprobado su actuación cuando al poco tiempo se constituyó al lugar y pudo dar órdenes de cesación de continuar destruyendo el techo y la pared. Pero ocurrió todo lo contrario, pues más bien se esforzó en demostrar que tenía el control cuando por sí mismo tiró fuera del local restos de lo destruido, entre paréntesis, Eternit roto. En ese sentido concluimos, está probado que Félix Miranda sí apoyó al alcalde e imputado Padua Popayán en la destrucción de la pared rústica por intermedio del personal de serenazgo a su cargo. 15. Validez del convenio específico de cesión en uso. 15.1. El Ministerio Público cuestiona que la ACUO no ha valorado el denominado convenio específico de cesión en uso entre la Municipalidad Distrital de Pativilca y la Asociación de Personas Adultas Mayores del Distrito de Pativilca, pese a ser un documento público. 15.2. En efecto, conforme se advierte en el fundamento 2.10.4 de la sentencia recurrida, la juez señala que debió llamarse como testigos a las personas que suscribieron el convenio para, entre comillas, determinar con ellos su veracidad o falsedad, en atención a que durante el plenario, al declarar voluntariamente los acusados Carlos Padua y Carlos Castro, deslizaron la posibilidad de la falsedad del documento. Sin embargo, en la etapa de investigación, ninguno de los imputados señaló formalmente que el convenio fuera falso y tampoco solicitaron se practique alguna pericia. Entonces, resultaba inoficioso, por decirlo menos, que a nivel de juicio se pueda dudar de la veracidad del documento no cuestionado anteriormente. 15.3. El otro argumento de la CUO para no valorar el convenio, entre paréntesis, fundamento 2.10.5 de la sentencia impugnada, es la inexistencia de algún documento que acredite
la culminación del convenio de cesión de uso del 25 de agosto del 2014, deduciendo a partir de ello que tampoco existe un acuerdo plenario que otorgase la cesión en uso del local, ya que incluso da cuenta de la existencia de otro acuerdo de consejo, entre paréntesis, el 035-2019, al MDP, de fecha 11 de abril del 2019, por el cual se aprueba la cesión en uso del local de Pasaje Caracas sin número Pativilca a favor de la Asociación de las Personas Adultas Mayores del distrito de Pativilca, dando a entender que este convenio no sería el mismo que del año 2014. Sin embargo, ninguno de los documentos indicados acredita que el convenio de cesión en uso del año 2014 sea falso. Si bien existe un nuevo convenio de cesión de uso con su respectiva aprobación contenida en el Acuerdo de Consejo 035-2029, ello no implica necesariamente que el convenio anterior del 2014 sea inexistente o falso. A lo sumo podría acreditar que el trámite de la primera cesión de uso quedó inconcluso, pues no se llegó a expedir el acuerdo de consejo respectivo, como lo establece el artículo 9.25 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Tan existente es que el propio imputado Carlos Pavo adujo el día de los hechos que el Consejo había acordado dejarlo sin efecto, como se acredita con la copia certificada de la ocurrencia policial 417, registrada el 23 de septiembre de 2017, donde el policía Medina Gamarra Anthony deja constancia que se constituyó al lugar para constatar lo ocurrido, dejando constancia que, entre comillas, en ese acto se hizo presente la persona de Carlos Enrique Pado Popayán, alcalde distrital de Pativilca, quien adujo que en sesión de consejo se había acordado dejar sin efecto la concesión de uso de dicho local a los integrantes del adulto mayor por cuanto iban a realizar trabajo de remodelación de la piscina. Ello significa que el convenio de cesión de uso de 2014 no era desconocido para los encausados. Sabían de su existencia. 16. De la tenencia previa del inmueble. 16.1. Conforme a la resolución de alcaldía 126-2014-AL/MDP, la Municipalidad de Pativilca reconoce a la Junta Directiva de la Asociación de Personas Adultas Mayores de Pativilca el 19 de mayo del 2014, no siendo de extrañar que algunos meses después, 25 de agosto de 2014, hayan suscrito el convenio de cesión en uso del inmueble ubicado en calle Caracas sin número Pativilca. 16.2. A los asociados de la entidad agraviada no se les puede exigir conocimientos detallados de cuál es el procedimiento legal completo para la celebración de un convenio municipal. El sentido común de un ciudadano promedio es que basta la firma del alcalde por ser la autoridad de más alto rango que representa a la municipalidad. A ello se añade que quien tenía que continuar con el trámite de la aprobación ante el Consejo era la oficina del alcalde. Mejor dicho, la firma de convenio de cesión de uso del 25 de agosto de 2014 habría sido suficiente para los asociados para ejecutarlo, más aún cuando en el contenido de dicho convenio no se hace mención alguna del requisito de la aprobación del Consejo Municipal. Por ello, la existencia del convenio constituye un primer indicio de la posesión que venían ejerciendo los miembros de la asociación agraviada, tal y como lo ha referido el testigo Jorge Laguna en juicio, quien dijo que estaban en posesión desde el año 2014. Otro indicio es que posteriormente a los hechos en materia de juicio, una nueva gestión expidió el acuerdo de Consejo 035-2019-AL/MDP de fecha 24 de abril de 2019, donde se aprueba un convenio de cesión en uso del mismo local y en favor de la misma agraviada. En suma, se considera que está debidamente probado que el día 23 de agosto del 2017, el local de la calle Caracas sin número Pativilca, materia de juicio, se encontraba en posesión de la Asociación de las Personas Adultas Mayores del distrito de Pativilca. De la tipicidad, 17 de la tipicidad, 17.1.
El tipo penal de abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal prevé que el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. A partir de ello se infiere que sus elementos objetivos del tipo son: el autor es un funcionario público, la conducta consiste en cometer u ordenar un acto arbitrario, el acto importa abuso de sus atribuciones, el perjuicio, y además como elemento subjetivo se tiene el dolo. 17.2. En ese sentido, corresponde analizar si la conducta de los encausados calza en el tipo penal indicado, pero habiéndose descartado la conducta atribuida al encausado Carlos Castro, solo se continuará con el análisis de la tipicidad respecto de la conducta de los otros dos procesados. 18. Juicio de tipicidad de la conducta de Carlos Emilio Padua Popayán. 18.1. El imputado Carlos Padua actuó como alcalde en funciones de la Municipalidad Distrital de Pativilca, ergo, era funcionario público, cumpliéndose la primera condición del tipo. 18.2. Un acto arbitrario es una acción que se realiza sin seguir la ley, la razón o la justicia. Se caracteriza por ser contrario a lo razonable y lo legal, y por basarse en la voluntad o el capricho de quien lo realiza. En el presente caso, legalmente el procesado no tenía facultades para ordenar ni ejecutar un desalojo, ni destruir las mejoras realizadas que estaban realizando los miembros de la Asociación de Personas Adultas Mayores, pues para ello requería de una autorización judicial. Cabe señalar que el imputado aseveró en el juicio de segunda instancia que actuó en defensa de los intereses de la municipalidad. Sin embargo, esta facultad prevista en el artículo 20.1 de la Ley 29.792, Ley Orgánica de Municipalidades, debe realizarse conforme a los mecanismos establecidos en la ley, y el camino respectivo era acudir a los tribunales para que se ordene el desalojo de sus ocupantes. En tal sentido, su accionar de ordenar la destrucción del techo y paredes provisionales fue un acto arbitrario por no ajustarse a derecho, cumpliéndose el segundo elemento del tipo. 18.3. Asimismo, el alcalde tiene las atribuciones contempladas en el artículo 20 de la Ley 29.729, en cuyo literal 1 se prevé defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad. Sin embargo, en el presente caso se excedió en dicha atribución porque no siguió el trámite legal establecido y actuó como lo hizo, abusando de su cargo, cumpliéndose el tercer elemento del tipo. 18.4. En cuanto al perjuicio, es obvio que se afectó a la agraviada Asociación de Personas Adultas Mayores de Pativilca, porque no solo la afectaron económicamente al destruir sus mejoras que venían realizando, sino que impidieron que ejerzan su derecho de posesión sobre el predio de la calle Caracas en número Pativilca, cumpliéndose así el cuarto elemento del tipo. 18.5. En cuanto al dolo, se advierte que el encausado no adolecía de ninguna enfermedad, ni se presentó ninguna situación que afectara su discernimiento o que afectara la apreciación de los hechos. No se aprecia que actuó por error, de modo que potencialmente era consciente de cada uno de los elementos del tipo, es decir, como alcalde, funcionario público, que se estaba excediendo en sus funciones, cometiendo una arbitrariedad, pero aún así actuó porque quería el resultado. En suma, su conducta fue dolosa. 19. Juicio de tipicidad de la conducta de Félix Miranda. El imputado Félix Miranda Ponce era trabajador de la Municipalidad Distrital de Pativilca, ocupando el cargo de secretario técnico de Seguridad Ciudadana, y por lo mismo tenía la condición de funcionario público bajo los alcances establecidos en el artículo 425.3 del Código Penal. Este imputado, 19.2, este imputado secundó al imputado principal Carlos Enrique Padua Popayán en la destrucción de la pared provisional, porque envió a los serenos de la Municipalidad de Pativilca a realizar dicha labor, actividad que, como se ha analizado en el acápite 17, es una conducta arbitraria por no tener amparo legal. 19.3. De igual modo, si bien el imputado Miranda Ponce tenía facultades para resguardar el orden por intermedio de los serenos, también lo es que, en tanto no se siguió el trámite respectivo, se excedió en sus facultades, es decir, cometió abuso de cargo. 19.4. Y también se causó perjuicio a la agraviada conforme a los términos esgrimidos en el fundamento anterior. Por otro lado, tampoco se ha advertido que el encausado haya adolecido de algún tipo de violencia psíquica y psicológica
que le hayan afectado su capacidad de discernimiento, de modo que potencialmente tenía la capacidad de conocer y querer lo que realizó. En suma, está acreditado que actuó con dolo. 20. Juicio de antijuricidad y culpabilidad de ambos procesados. 20.1. En cuanto a la antijuricidad, los imputados Carlos Enrique Padua Popayán y Félix Miranda Ponce no han invocado la concurrencia de alguna de las causales previstas en el artículo 20 del Código Penal que justifique su accionar, y tampoco de los actuados fluye ello. Y si bien el imputado Carlos Padua prefiere que actúe en defensa de los intereses de la municipalidad, lo que podría vincularse con el artículo 20.8 del Código Penal, entre paréntesis y entre comillas, el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, ya hemos analizado líneas arriba que la ley ni el derecho lo facultaba para actuar como lo hicieron. En suma, su conducta es antijurídica. 20.2. De igual modo, en cuanto a la culpabilidad, ninguno de los procesados ha invocado alguna causa que excluya la culpabilidad de su accionar, y tampoco de actuado fluye ello, por lo que se concluye que la conducta de ambos es culpable. 21. Determinación de la pena. 21.1. El artículo 376 del Código Penal establece la pena máxima, no mayor de 3 años de prisión, sin especificar la pena mínima, por lo que remitiéndonos al artículo 29 del Código Contado, la pena mínima es de 2 días. 21.2. Y aplicándose el sistema de tercios respecto al imputado Padua Popayán, que no verifica que concurra alguna circunstancia que agrave su accionar, descartándose las situaciones esgrimidas por el fiscal, entre paréntesis, intolerancia y discriminación por la edad de los ancianos, el abuso de cargo, porque el primero de los aspectos no ha sido sustentado y el segundo porque constituye parte del tipo penal. En ese sentido le corresponde el tercio inferior, entre paréntesis, de 2 días a 12 meses de pena privativa de libertad. Enseguida calculamos la pena concreta partiendo de 6 meses, entre paréntesis la mitad, al que se irán reduciendo 1/8 por cada circunstancia que concurra de las 8 atenuantes reguladas en el artículo 46 del Código Penal. En el caso presente concurren 2 circunstancias atenuantes. 1, no tener antecedentes, y 2, haber actuado por fines nobles. En efecto, el imputado no actuó con fines egoístas, sino que en su actuación como alcalde se excedió en su celo por la protección de los intereses de la municipalidad de Pativilca. En ese sentido, la pena que le corresponde es de 9 meses de pena privativa de libertad. 21.3. Respecto al encausado Félix Miranda, tiene la condición de cómplice secundario conforme a la tesis fiscal, y dado que se ha aprobado su participación decisiva en favorecer al alcalde Padua Popayán, permitiendo que el personal de Serenazgo a su cargo destruya la pared provisional. Al igual que en el caso del imputado Carlos Padua, se aplica el sistema de tercios, y no existiendo circunstancias agravantes le corresponde el tercio inferior, y dado que también concurren 2 circunstancias atenuantes, sin antecedentes penales y porque actuó por fines nobles, la pena a imponer sería de 9 meses de prisión, pero en tanto que actuó solo en calidad de cómplice secundario, se debe reducir prudencialmente la pena, por lo que consideramos que la pena a imponer sería de 6 meses de prisión. 22. Reserva del fallo condenatorio. El artículo 62 del Código Penal establece que el juez puede disponer la reserva del fallo condenatorio siempre que de las circunstancias individuales verificables al momento de la expedición de la sentencia pueda colegir que el agente no cometerá nuevo delito. Los pronósticos favorables sobre la conducta futura del sentenciado que formule la autoridad judicial requieren de debida motivación. La reserva está dispuesta en los siguientes casos. 1. Cuando el delito está sancionado con pena privativa de libertad no mayor de 4 años. En el presente caso, los imputados cometieron el ilícito penal cuando laboraban como funcionarios públicos en la Municipalidad Distrital de Pativilca, cargos que a la fecha ya no ejercen, y además actuaron por motivos nobles para proteger los intereses de la municipalidad, no existiendo ninguna evidencia objetiva que haga presumir que tienen una personalidad inclinada a la comisión de actos delictivos, lo que hace inferir que no cometerán otro delito. Y estando a que la pena legal combinada es la de prisión no mayor de 4 años, resulta aplicable la reserva de fallo condenatorio para ambos procesados, sin perjuicio de que se impongan las reglas de conducta apropiadas al caso. 23. De las reglas de conducta.
del conjunto de reglas de conducta previstas en el artículo 64 del Código Penal, estimamos que resulta necesario que se supervise las actividades de los procesados en forma periódica mediante los informes que deberán proporcionar estos ante la autoridad judicial, para mantener vigente en el tiempo esa confianza depositada en ellos de que no cometerán más delitos. A ello debe agregarse que, en tanto que su accionar causó perjuicio a la asociación de personas adultas mayores, deberá imponerse como regla el resarcimiento del daño ocasionado. 24. Determinación de la reparación civil. El Ministerio Público solicitó una reparación civil solidaria de 1.000 soles en favor de la Municipalidad Distrital de Pativilca, en tanto que la actora civil, la Asociación de las Personas Adultas de Pativilca, planteó el pago de 10.000 soles. 14.2. En cuanto a la Municipalidad Distrital de Pativilca, la Fiscalía hace alusión a un supuesto daño emergente constituido por su, entre comillas, apersonamiento al proceso de investigación, lo cual ha generado gastos de materiales de oficina. Cierra comillas. Sin embargo, de conformidad con el artículo 498.1, literal B del Código Penal, los gastos judiciales durante la tramitación de la causa, estos constituyen parte de las costas judiciales, por lo que no habiéndose fundamentado alguna otra circunstancia que lo justifique, no corresponde fijar monto alguno de reparación civil en favor de la comuna. 24.3. En cuanto a la actora civil, la Asociación de Personas Adultas Mayores del Distrito de Pativilca, esta sufrió el desmantelamiento de su techo y pared provisionales construidos con materiales rústicos, esteras, palos, calamines, y en la transcripción de video, en sí se dio cuenta de calaminas rotas. Sin embargo, no se ha sustentado cuántos fueron ni cuánto fueran las esteras deterioradas, por lo que no es posible determinar el costo de estos. Pero en cuanto al valor del trabajo que significó la obra, techo, pared provisionales, podríamos estimarlos en 1.000 soles. A ello debe añadirse la afectación en su imagen, desde que fue expuesta como una entidad dedicada a actividades irregulares o ilícitas, que estimamos por 3.000 soles más, haciendo un total de 4.000 soles. Y si bien es cierto, la actora civil invoca el daño evento y daño consecuencia, el daño emergente, el lucro cesante y daño moral, entre otros, más allá de mencionarlos, no los sustenta de ningún modo, por lo que objetivamente no se puede fijar otra suma adicional. Estas cifras deberán cancelarlo los dos encausados en forma solidaria de conformidad con el artículo 95 del Código Penal. 25. Sobre el pago no de costas del recurso de apelación, el artículo 504.2 del Código Procesal Penal establece que las costas serán pagadas por quien interpuso un recurso sin éxito o se desistió de su persecución. En el presente caso, el recurso de apelación ha tenido éxito porque queda exento el pago de costas. Bueno, el punto 26 solamente es la justificación sobre la lectura de la sentencia. Vamos al punto 5, decisión. Por lo que, en atención a las consideraciones glosadas, la Superior Sala Penal de Apelaciones resuelve: 1. Confirmar la sentencia en el extremo que se absuelve de la acusación fiscal al acusado Carlos Emilio Castro Girio, entre paréntesis cómplice secundario, por el delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, previsto en el artículo 376 del Código Penal en agravio de la Municipalidad Distrital de Pativilca y la Asociación de Personas Adultas Mayores del Distrito de Pativilca. 2. Revocar en el extremo en que se absuelve de la acusación fiscal a los acusados Carlos Enrique Padua Popayán como autor y Félix Miranda Ponce, cómplice secundario, por el delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad prevista en el artículo 376 del Código Penal en agravio de la Municipalidad Distrital de Pativilca y la Asociación de Personas Adultas Mayores del Distrito de Pativilca. Y reformándose, se reserva el fallo condenatorio respecto de los encausados Carlos Enrique Padua Popayán como autor y Félix Miranda Ponce como cómplice secundario del delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal en agravio de la Municipalidad Distrital de Pativilca y la Asociación de Personas Adultas Mayores del Distrito de Pativilca, por un plazo de 1 año, periodo en el cual los encausados deberán someterse a determinadas reglas de conducta. 3. Se impone como reglas de conducta que deben cumplir los dos encausados las siguientes: a. Informar de sus actividades al juzgado de investigación preparatoria respectivo en forma mensual, registrándose en la forma y modo que establezca dicho juzgado. B.
el pago de la reparación civil en el plazo de 10 días, una vez quede firme la presente sentencia en este extremo. Todo ello bajo apercibimiento que, en caso de incumplimiento, se condene a Carlos Enrique Padua Popayán como autor y a Félix Miranda Ponce, cómplice secundario, por el delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad previsto en el artículo 376 del Código Penal en agravio de la Municipalidad Distrital de Pativilca y la Asociación de Personas Adultas Mayores del Distrito de Pativilca. Y se le imponga al primero de los nombrados 1 año de pena privativa de libertad y al segundo, bueno, acaba de haber una corrección. Hemos puesto 1 año cuando debería ser 9 meses. 9 meses de pena privativa de libertad y al segundo 6 meses de pena privativa de libertad. 4. Se revoca la sentencia contenida, la sentencia que declara improcedente la imposición de reparación civil y reformándose se impone una reparación civil de 4.000 soles en favor de la actora civil Asociación de Personas Adultas Mayores del Distrito de Pativilca, que deberán cancelar en forma solidaria a los encausados Carlos Enrique Padua Popayán y Félix Miranda Ponce, e infundada la fijación de reparación civil en favor de la Municipalidad Distrital de Pativilca. 5. Sin costas. Bueno, y la programación de la audiencia que era para el día de hoy. Muy bien, hemos concluido con la lectura de la sentencia. Señor fiscal, bueno, nuestro fiscal, los imputados, sus abogados que responden, o quieren reservarse de alguna manera. Nos reservamos el derecho de poder impugnar dentro del plazo de ley. Bien. ¿El otro abogado? Bueno, se ha notificado a todas las partes. Se dispondrá entonces que se entregue la copia de la sentencia a todas las partes, luego de la corrección que se va a hacer la parte resolutiva. Damos por concluida la sesión del día de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor magistrado. Permiso. Buenas tardes. Muy buenas tardes.